Bienvenidos a este nuevo video del curso de Python. Y ahora vamos a ver cómo es que trabajan los valores booleanos a través de la función bool. Para esto vamos a abrir una ventana de CMD. No vamos a trabajar con nuestro editor de código, sino que lo vamos a hacer directamente desde la consola. Voy a agrandar un poco la letra. Y bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a entrar al intérprete de Python. Y vamos a ver lo siguiente. Usaremos la función bool, que se escribe de la siguiente manera, únicamente con una B, dos O y una L, seguido de los paréntesis, lo cual indica que es una función. Ahora, dentro de sí, debe contener el valor del cual queremos obtener su valor booleano. Por ejemplo, imaginemos el siguiente caso. Si ponemos un 0, vamos a ver lo siguiente. Al dar Enter, este nos devuelve un valor false, es decir, que es falso, porque aunque es un 0, esto cuenta como si fuera una variable vacía, por lo tanto no está definida, y como mencionamos en el video anterior, una variable vacía o nula cuenta como false. Lo mismo pasaría si quisiéramos poner 0.0. Sigue estando vacío y por ende también tiene un valor de falso. Lo mismo si quisiéramos poner únicamente dos comillas. Es como si declaráramos una variable. Por ejemplo, a es igual a dos comillas. Esto diría que está vacía. De nueva cuenta, si ponemos bool y a, vemos que es false. En Python no existe el atributo null, el cual es este, como en otros lenguajes de programación. Sin embargo, tenemos otro atributo que se conoce como none. Esto vendría siendo el valor de null en Python. Ya que esto significaría null, si ponemos bool none, nos dice que también es falso. Como mencioné anteriormente, lo mismo pasa con las tuplas, con las listas, perdón, aquí cometí un error, con las listas o incluso con los diccionarios. Si se encuentran vacíos, siempre va a ser false. Toda clase, objeto o variable tienen un valor booleano. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ya no vamos a poner caracteres nulos o vacíos, sino que ahora vamos a poner valores positivos o definidos, como por ejemplo 1. Si ponemos bool 1, por ejemplo, ya nos dice que es true. Podemos poner 12, 123 o cualquier otro número que se nos venga a la cabeza, y como es mayor a 0, este contiene un valor positivo. Lo mismo si quisiéramos poner menos 9. Sigue teniendo un valor true. Igual si quisiéramos poner una cadena de texto como ABC, como A, o como cualquier otra cosa, sigue teniendo un valor de true. Lo mismo con un objeto como una tupla. Por ejemplo, 1, 2, 3, sigue teniendo un valor de true. Lo mismo sería con los diccionarios y con las listas. Los valores booleanos también podemos practicar con ellos a través de otros operadores, como por ejemplo los lógicos o los aritméticos. En el caso de los lógicos podemos probar de la siguiente manera, utilizando AND y OR. Por ejemplo, true AND true nos daría true. Si ponemos false o false, nos daría false. Estos operadores lógicos los veremos más adelante. Sin embargo, es bueno tenerlos en cuenta, ya que los valores booleanos también pueden trabajar con otros operadores. Al igual que con los lógicos, podemos trabajar con los aritméticos.
por ejemplo 2 es mayor a 3, esto nos dice que es false, ya que 2 no es mayor a 3. Si ponemos por ejemplo 4, ya nos dice que es verdadero. De esta manera es como trabajan los operadores booleanos, individualmente o de la mano con otros operadores o tipos de datos. Espero haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.